Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude a realizar cada uno de nuestros proyectos e ideales. Hoy continuaremos con la reflexión que hemos venido haciendo durante estos audios pasados. La reflexión del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, lo que se denomina como la última cena del Señor o el lavatorio de los pies. En el audio anterior quedamos en el versículo 11. Hoy continuaremos en el versículo 12 y siguiente. Y la reflexión a este Evangelio termina hasta hoy. Dice: después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo os he hecho con vosotros. Hemos analizado anteriormente en el principio de este evangelio que debíamos aprender a identificar cuál era el Judas de nuestra vida, cuál era esa persona que nos vendía al mejor postor y que de una y otra manera nos estaban haciendo caer en el mismo error. Discernimiento deberíamos tener y alejarnos de ese tipo de amistades o de relaciones que no tienen ningún progreso o aporte positivo en nuestra vida. Luego vimos cómo el Señor, en un acto de humildad, lavó los pies de sus discípulos y cómo lo hizo dentro de sus discípulos más allegados, dentro de lo que él consideraba como su familia. Y hoy vemos que el Señor nos propone por delante de este evangelio una actitud de cómo es que tú y yo, querido hermano, debemos enseñar. Porque es muy fácil enseñar a punta de palabras y comenzar a decir: hagan esto, hagan aquello, miren que esto está mal, miren que esto está bien. Pero hoy Jesucristo nos está diciendo que la mejor forma de enseñar es a través de la coherencia, es decir, de las palabras, pero también de los hechos, de las acciones que van en común acuerdo con lo que decimos. Si decimos que robar es malo, es porque tú y yo no robamos. Si decimos que mentir es malo, es porque en nuestra boca no hay engaño. A ser coherente es el llamado que este evangelio nos está llamando. Como padres tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, pero a veces cometemos el error de decirle a nuestros hijos: decir mentiras es malo, pero si viene el pagadiario, diga que no estoy. Robar es malo, pero esa vuelta, ese billete que usted se dio cuenta que se le cayó al vecino, coja lo que es suyo. Entonces somos muy buenos para predicar, pero muy malos para aplicar. Y hoy el Señor nos hace un fuerte llamado porque nos llama a ser coherentes. La coherencia debe ser uno de los pilares de nuestra vida. Eso hace parte de ser íntegro, y antes de ser honesto o ser responsable tenemos que ser personas íntegras, personas que actúan siempre conforme a la voluntad de Dios. ¿Y de qué manera? De una manera muy categórica el Señor nos da un ejemplo. ¿Por qué? Porque había lavado los pies a sus discípulos. Ahora bien, cuando leemos esta lectura, nos vamos a esas películas que en Semana Santa nos proyecta el cine y vemos unos pies limpios, los cuales el Señor está lavando. Pero el contexto es totalmente diferente a la imagen que nos han vendido. Reflexionemos un poco y caigamos en cuenta que cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, era una época donde las calles no tenían asfalto, donde las calles no estaban pavimentadas, estaban llenas de polvo.
de que los discípulos habían caminado por días con Jesús, de que el calzado no es como el calzado que hoy tú y yo tenemos, que nos colocamos una media, un calcetín y luego nos colocamos el zapato y eso nos cubre del polvo, del barro, de la humedad, ¿sí? Y cuando terminamos nuestra jornada laboral nos quitamos el calcetín o las medias, nos quitamos el zapato y nuestro pie está un poco limpio. ¿Está mugre? Sí, pero está más limpio de lo que en esa época Jesucristo encontró. En esa época donde no existía calles con asfalto, donde el medio de transporte eran los pies, porque el único medio de transporte existente eran los pollinos, o sea, los burritos, y no había carro, no había bicicleta, no había moto, donde trasladarse de una ciudad a otra, o de un departamento a otro, o de un barrio a otro, costaba trabajo porque había que irse a pie. Donde el calzado no era como el que nosotros hoy tenemos, entonces los pies de los discípulos estaban bastante sucios. Los pies de los discípulos quizás estaban llenos de barro, porque si vas por el camino y ha llovido el día anterior, pues hay barro. Y si el calzado no te protege mucho, pues ese barro se te va acumulando en los pies. Entonces los pies de los discípulos no era que estaban como nos los vende las películas de Semana Santa. Los pies de los discípulos estaban, era mugre. Y quizás cuando Jesús llegó donde Pedro a lavarle los pies, se dio cuenta que Pedro tenía una uña encarnada, un uñero, como dicen popularmente, y por eso Pedro no quería que le lavaran los pies, porque Jesús lo iba a regañar. Ay, ¿tú qué haces con ese uñero ahí? Si yo te hubiese podido curar ese uñero. No sé, algo así como abstracto, ¿sí? Por eso es que este acto de humildad es un acto de verdaderamente humildad, porque los pies de los discípulos no estaban muy limpios, que digamos. Saquémonos la idea de las películas que nos venden en Semana Santa. Seamos más contextuales y coloquémonos en la posición donde este evangelio, donde esta lectura se dio, donde estos hechos acontecieron realmente. Y era en un pueblo, en una ciudad donde abunda la tierra porque está cerca un desierto, donde es árido, donde el polvo va y viene, donde hay barro. Y los discípulos caminaban de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de barrio en barrio. El calzado era una chancla tres puntadas, totalmente descubierta. Entonces creemos que, ay sí, le lavó los pies a los discípulos. Pues los pies estaban mugres, estaban llenos de tierra. Quizás alguno tenía un juanete que le venía molestando la aldea anterior. Quizás el otro tenía una uña enterrada, como dije ahorita, una uña encarnada. Los pies de los discípulos no estaban limpios, estaban bastante mugre. Y Jesucristo, aún así, sabiendo la condición física en la que se encontraban los pies de sus discípulos, tomó la decisión de lavarlos, de darle ejemplo, de decirle que la mejor manera de enseñar, que la mejor manera de predicar era a través del ejemplo. Que si tú predicas amor, es porque amas a todo el mundo. Si tú predicas que hay que tener buena actitud, no es porque tú andas con una cara de amargado. Si tú predicas que no hay que mentir, es porque tú no mientes. Si tú predicas que robar es malo, es porque tú no robas, sino que siempre eres una persona íntegra. Y ahora, ¿a quién le está lavando los pies Jesús? A sus discípulos, como decía en el audio anterior, se los está lavando a su familia, se los está lavando a sus seres más queridos, a sus seres más llegados. Desde ahí, como decía el audio pasado, es donde tienen que partir las buenas costumbres, desde nuestra familia. Por eso, a partir de hoy, si nuestra vida no ha sido lo más coherente posible, si tú y yo vamos todos dominicalmente a la iglesia, al estudio de la palabra, pero en nuestra vida, en nuestro hogar, somos unos ogros, pues es tiempo de comenzar a actuar conforme a lo que decimos que hacemos en la iglesia. Allá alabamos al Señor, en nuestra casa tenemos que alabar al Señor. Y alabarlo no es solamente colocar cantos, no es solamente decirle al mundo que haga y que no. Alabarlo es que tenemos actitudes verdaderamente cristianas y llamar al pecado como es pecado. Robar, mentir, desear la mujer del prójimo, a no entrar en ese adormecimiento que el mundo nos pone. Como decíamos en el audio inicial, el primer audio, que había que aprender a identificar cuál era el Judas de nuestra vida, quién era el que nos estaba entregando hacia el mejor postor,
¿Quién es ese amigo que nos conduce una y otra vez al mismo pecado? Pues quizás, querido hermano, tú y yo somos los Judas de alguien. Quizás tú y yo, hermano, somos los Judas en nuestra familia y con nuestras malas acciones entregamos a nuestros hijos a la depresión, al desconsuelo y al sinsabor de la vida. Quizás nuestras acciones no son las acciones de un verdadero cristiano. Judas, también podemos ser tú y yo cuando no actuamos conforme a la palabra de Dios, cuando no nos creemos que el amor de Dios alcanza para nosotros y actuamos coherentemente hacia ese amor. Lo que predicamos en la iglesia, al Dios que alabamos en la iglesia, hay que comenzar a alabarlo en el seno de nuestro hogar. Hay que ser pacientes, tolerantes y comprensivos. Hay que enseñar con el ejemplo, que es difícil. A Jesús le fue difícil lavarle los pies a los discípulos. Céntrate en el contexto, en el lugar y en el tiempo en que estos hechos se dieron, que no son los hechos de hoy en día, donde hay calles con asfalto, donde el calzado nos cubre todos los pies. No, era una época totalmente distinta, donde las situaciones eran precarias y aún así Jesús le lavó los pies a los discípulos en el mayor ejemplo de humildad. A eso estamos llamados nosotros como padres de familia, como adultos responsables, como jóvenes responsables, a ser coherentes y a actuar conforme hablamos. Si decimos que hay que hacer las cosas bien, nosotros hacemos las cosas bien porque somos coherentes. A eso nos llama Jesucristo con este evangelio. Y así terminamos esta reflexión que le hemos hecho a este evangelio. Recuerda, hermano, Evangelio según San Juan, capítulo 13, conocido como el lavatorio de los pies, pero con mucha enseñanza para nuestra vida del día de hoy. Aprendamos a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Aprendamos a amar el bien y alejarnos del mal. Levantémonos del adormecimiento que el demonio nos ha puesto y seamos cristianos coherentes, que hablan pero que actúan también conforme a Dios. Querido hermano, levántate porque hoy es un día hermoso, hoy es un día grande. Échate la mejor colonia, colócate la mejor pinta, maquíllate hermosa porque hoy es un día bendecido por Dios.